No ha habido ninguna responsabilidad, ningún castigo jurídico, ni ningún castigo político, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la máxima responsable supuestamente de los protocolos, sigue ejerciendo de presidenta en la Comunidad de Madrid, a pesar de las 7.291 personas muertas. Bueno, que hoy estemos aquí en este juzgado número 6 de Leganés, lo que demuestra desde luego es que los protocolos existieron. No pueden negar la Comunidad de Madrid que así fueron, y esperemos que se inicie el camino en busca de la justicia, la verdad y la reparación, entre otras cosas porque en Leganés ha habido una noble negación por parte de la Comunidad de Madrid. He contado lo que me han pedido. Vale, o sea que sí que ha declarado. Hace como 3 días escuché al señor Tellado en la televisión, me pareció tan indeseable su mentira, es deliberada, es volver a decir lo de Pablo Iglesias, es que es vergonzoso que un máximo responsable del Partido Popular siga hablando de un bulo que lleva 5 años en redes y en televisiones. No era responsable Pablo Iglesias. Había un boletín de oficial del Estado del día 14 de marzo de 2020 donde se especificaba que las competencias de cada comunidad seguían intactas. Los responsables asuman lo que se hizo mal en su momento y no se vuelva a repetir, pero que digan la verdad, igual que bueno, la realidad que vivimos, durante la pandemia, que se sepa. Falleció mi tía en la residencia de los frailes de aquí de Leganés. Nada, que estaba enferma y que no era un caso derivable al hospital porque estaba en silla de ruedas y porque tenía deterioro cognitivo. No va a contestar. Que deberíamos haber revisado científicamente la epidemia. ¿Qué quiere decir con eso? Que los protocolos no deberían haberse aplicado. Las declaraciones de hoy eran testificales, han declarado 2 víctimas que tienen la querella puesta en este juzgado de instrucción número 6 de Leganés. Ellas han podido ratificar su relato, han podido contar cómo fue su vivencia y qué ocurrió con sus familiares en esas fechas de marzo y abril de 2020. Y posteriormente se ha tomado declaración en primer lugar a Barca, que era el director de H&M Hospitales, una empresa privada de hospitales, que de su declaración se ha podido desprender claramente que no existieron derivaciones directas desde las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control. Las derivaciones que hubo de residentes se hicieron previamente habiendo pasado por un hospital público, es decir, que no se derivó, no se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia, no se utilizaron esos recursos privados para atender a los residentes en las residencias de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el señor Burgueño ha declarado que fue citado por vía telefónica por Isabel Díaz Ayuso el 10 de marzo a una reunión el 11 de marzo, y en esa reunión él planteó que debía haber un mando único sanitario que se estableciera un mando único sanitario en relación a la pandemia, y que él fue nominado, por decirlo de manera, él no fue nombrado según su propia declaración, sino que fue nominado como ese posible mando único, y a partir de esa declaración la Fiscalía ha solicitado la suspensión de su declaración en calidad de testigo ante la posibilidad de ser citado en el futuro en calidad de investigado. Por lo tanto, la declaración de Burgueño ha llegado hasta ese punto y se ha suspendido. Y luego por parte del señor Reyero, como creo que ya ha declarado, él ha confirmado, entendemos, la existencia de esos protocolos del día 18, 20, 24 y 25 que impedían la derivación sanitaria de los residentes en las residencias a los hospitales públicos privados, y también ha negado de forma taxativa y de forma clara que se medicalizaran las residencias durante esa fecha y que se derivara también a los residentes al IFEMA. Hay que ser prudentes, pero a día de hoy sí que su declaración en calidad de testigo se ha suspendido ante la posibilidad de poder ser citado ante esa declaración de haber sido él nominalmente nombrado, por decirlo de una manera, no oficialmente nombrado, como posible mando único sanitario. A priori, lo que he venido a decir es que si una persona con seguro privado llamaba a una ambulancia privada para que le atendiera, esa ambulancia privada de H&M le recogía en el lugar en el que estuviera y le llevaba a un hospital privado, lo que no ocurría con aquellas personas que no tuvieran un seguro privado, evidentemente.
estoy diciendo lo mismo que decía cuando era consejero, cuando dejé la consejería, cuando escribí el libro y cuando he declarado en los distintos casos en los que así se me ha requerido. A ver, al respecto a mí se me hacen muchas preguntas acerca de quién es el autor ideológico. Yo no elaboré esos protocolos, no se elaboraron en mi consejería, por lo tanto yo lo único que puedo saber es quién firmó esos protocolos. A partir de ahí tendrán que ser otros, los propios autores o las propias personas de la Consejería de Sanidad los que tendrán que decidir y que decir cuál fue el proceso de elaboración de esos protocolos. Yo realmente lo único que conocí fue el protocolo tal y como se me mostró el día 21 de marzo. Yo creo que está publicado de manera muy extensa, lo firmó el señor Carlos Moore, que era el director general de Coordinación Sociosanitaria. Los protocolos eran fundamentalmente dirigidos a los hospitales y se pedía que se informara a la Consejería de Políticas Sociales y que se informara a las propias residencias, pero realmente el protocolo iba dirigido hacia el ámbito sanitario, que eran los que habían establecido además un sistema que hasta ese momento no había existido de geriatras de enlace. Pero yo os puedo explicar, lo que vi, que es lo que habéis visto todos los que habéis tenido ocasión de leer el protocolo, y a partir de ahí, que la propia juez decida qué hacer con eso y también preguntar quiénes fueron los que realmente, si había algún autor intelectual de los mismos. Como digo, el día 21 de marzo yo me dirigí al consejero de Sanidad y a Carlos Moore diciéndole una frase que luego se hizo famosa porque se convirtió en el título del libro que publiqué, que si esos protocolos se aplicaban, las personas morirían de forma indigna, ¿no? Y les explicaba las razones por las que creía que se estaba produciendo una discriminación de personas que vivían en residencias y que tenían un nivel de discapacidad y dependencia elevado. Y a partir de ahí, empezó lo que fueron una serie de manifestaciones mías, como decía, mientras fui consejero y también posteriormente, acerca del carácter discriminatorio de los protocolos. Y yo siempre insisto, los protocolos para mí tienen una componente discriminatoria clara, una discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia. El que eso sea delito a mí no me corresponde, le corresponde a un juez, que es el que tiene que decidir si eso es un delito. De hecho, el día 1 de junio yo declaré en la comisión de la Asamblea de Madrid, en el que dije que los criterios creía que no eran éticos y que posiblemente no eran legales, pero que el decidir si eran legales o no le compete a una instancia judicial. Siempre hemos puesto el foco en los protocolos, propios protocolos, pero realmente, evidentemente, eso si hubiera venido acompañado de una medicalización, pues realmente se hubiera hecho lo correcto. Yo también durante esos días utilicé una frase que creo que es muy descriptiva. Yo dije que o el residente iba al hospital, que es el caso de la derivación hospitalaria, o el hospital iba a la residencia, que es el caso de la medicalización, algo que no se produjo. La Fiscalía ha sido la que más preguntas ha hecho. Eran preguntas un poco que que me han hecho sentir mal. No salgo un poco afectada, pero bueno, yo creo que he dicho lo que tenía que decir y creo que ha quedado claro. Notaba, quizá por lo que veo en las películas parecían más preguntas que se hacen como acusación, ¿no? O sea, en vez de a la víctima, al acusado. Me daba a mí esa sensación, pero bueno, tal vez es una simple sensación y era un papel correcto. Yo espero que lo que he dicho que haya quedado muy claro para la juez y que podamos tener justicia. Gracias. Que salga la verdad y que pague quien tiene que pagar por esto, que entre otras personas, sobre todo la señora Díaz Ayuso, que es la máxima culpable de todo esto que se produjo en las residencias, y por supuesto hacer justicia. Justicia es lo más importante para que estas familias acaben cerrando esas heridas, que nunca se van a cerrar, pero lo necesario es que se haga justicia. Hay que ser prudente de nuevo, pero creemos que se ha confirmado que existió esa denegación discriminatoria del servicio sanitario por las declaraciones testificales que se han dado y por lo que se ha plasmado en sala, pero bueno, hay que ser prudentes. Ahora hay que esperar a que el día 17 de junio, dentro de un par de semanas, un poco menos, declaren aquí en calidad de investigados los que el otro día fueron citados a declarar en Plaza Castilla, que son Carlos Moore, Pedro Mingo, la geriatra de enlace, y el señor Busca, director del Suma 1. Vale.